Demasiado tiempo ha pasado sin temas, coyunturas y personajes abordados con profundidad, sin temor y sin concesiones. Por eso las preguntas son, ahora, ¿a quemarropa? Un espacio con Carlos Vera, hoy y cada vez que esté a punto de vencernos del miedo. Bienvenidos a la segunda entrevista de esta serie con preguntas ahora a quemarropa sobre un tema crucial, que es la justicia secuestrada en Ecuador, tema que se sube por el portal de noticias Ecuador en Vivo. Y para desarrollar este aspecto, que especialmente en el extranjero parecerá novedad, aunque en el Ecuador es realidad, no creo que debíamos solo invitar a juristas como Jorge Zavala Egas, que llenó este espacio la semana anterior, sino a víctimas de la justicia. Aunque nuestra invitada en este caso no lo es directamente, pero sí indirectamente, porque se quedó primero en la soledad, perdió su pareja, su compañero de vida, como debería llamarse en realidad. Se quedó en la desprotección, porque es objeto de persecución. Y se quedó con la sensación de que hubo justicia a medias, porque se dio con los autores materiales del crimen, pero no con los autores intelectuales del crimen. Este no fue un asesinato cualquiera, aunque al principio se lo quiso ver como consecuencia de un asalto, nada menos que a nivel del jefe de Estado, que la llamó pocos días después a darle el pésame con esa afirmación que ella rebatió. Y no es un asesinato cualquiera, porque la víctima fue comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, general Jorge Gabela, 2007 hasta abril 2008, y porque la víctima había denunciado antes irregularidades, que no son otra cosa que corrupción, en la compra de helicópteros indios o a la India marca Dhruv, que le dieron la razón con hechos, porque la mayoría se accidentaron o evidenciaron graves fallas. Poco después de aquello, el general Jorge Gabela, quien también fue objeto de persecución, como narrará nuestra invitada, fue asesinado en la puerta de su casa, o en la sala de la misma, al bajar del segundo piso al primero, atendiendo gritos de su hija. Los autores materiales están presos, pero su viuda, doña Patricia Ochoa de Gabela, no se da por satisfecha. Bienvenida, señora. ¿Por qué, si los que mataron a su esposo fueron condenados a prisión, usted sigue insistiendo en más? Realmente yo debo de hablar de las barbaridades de la justicia, de las barbaridades de la investigación policial en este país. Sí, señores, barbaridades. Aquí no se habla de que en mi casa no se robaron nada. En mi casa lo único que hicieron fue entrar a mi casa y asesinar a mi esposo. Le patearon los celulares de mi hija, patearon la billetera de mi hija, no se llevaron absolutamente nada. Venían persiguiéndola a ella, ¿verdad? Sí. Cerca de 4 horas. Sí. En lo que aparentemente daba a entender que era un secuestro express. Bueno, pero ¿qué secuestro express más raro? Entrar a una urbanización privada y hacer el secuestro dentro de su casa, delante de sus padres. Secuestro que nunca se perfeccionó de paso, porque no se la llevaron. Nunca se la llevaron, y más bien la tiraron contra el piso para que haga bulla y mi esposo baje. Sí, porque mi hija abren la puerta, la tiran contra el piso, cerca de las escaleras, baja mi esposo, sí, y le disparan inmediatamente. Esto ocurrió cuando, después de seguirla, al entrar ella a la urbanización El Tornero, el carro que la venía persiguiendo estaba tan próximo que logró pasar junto con ella. Sí, logró pasar junto con ella. ¿Ella se había dado cuenta que la perseguían? No. ¿Por qué no? Ella no logra identificar que la persiguen. Porque fue una persecución bien elaborada. No sé si la delincuencia común hace ese tipo de seguimientos. ¿En qué sentido bien elaborado? Llegaban a una avenida, no era el mismo carro que la seguía, era otro carro. Sí. El carro que entra a mi casa ya estaba esperando allí. O sea, la idea era, primero, que ella no se dé cuenta. Así es. Y segundo, seguirla hasta que con ella pudieran entrar a la urbanización. Así es. Pero hay una grabación en el caso que ha trascendido, que se ventiló en el proceso, en la cual entre los criminales hablan de que no descuides a la pelada o algo así. No. ¿Hasta llevárnosla? No, realmente es
tengo que decirlo, ahora que me he enterado de muchas cosas más, que por esta persecución a la prensa tampoco puedo hacerlo público, porque ahora se tiene miedo a hablar. Tengo que ser cautelosa, sí. El hecho es que me fui de... ¿No hay esa conversación entre criminales hablando? No. Lo que pasa es que la policía... Hay que seguir a la pelada hasta que la capturemos de allí. La policía, en sus investigaciones, y la fiscalía me entrega un testigo protegido. El testigo protegido es el que dice todo eso. ¿Qué es el que dice eso? Pero él cita a la vez una grabación. No hay esa grabación. No hay ninguna grabación. Lo que corresponde es una versión de audio lo que él dice. Escucha en un bar que se llama La Madrina, donde están reunidos los individuos que se supone atentaron contra mi esposo, ¿sí? Y este hombre, el testigo protegido, es el que va a la policía y los denuncia. Aleluya, ¿no? O sea, le cayó del cielo un testigo protegido. Ahora, ¿la denuncia es cierta en cuanto a que esos fueron los autores? ¿Esos mataron a su marido? Bueno, con todo lo que sé de la justicia, con todo lo que sé cómo se investigó el caso de mi esposo, estoy convencida que faltan muchos y algunos a lo mejor no son. Al final voy a referir un tema que me preocupa sobre otro caso en este mismo sentido. Pero sigamos para que la gente se ubique en cómo se perfeccionó el asesinato. Empujan a su hija, logran entrar a la casa atrás de ella, ella grita, baja a su padre, que es el esposo, baja a su padre, que es su esposo, era su esposo, y antes de bajar él, escuchamos que mi hija llegó, oímos el ruido, yo iba a bajar, me dijo, no, quédese, póngase los zapatos. Él dormía del lado de la puerta, salió. Yo no le hice caso, me levanté por las mismas. En el umbral de la puerta del dormitorio. Iba ya en el umbral y escuché el tiro. Un tiro ensordecedor. ¿Él iba por el tercer escalón? No, él ya estaba abajo. Él salió corriendo. Sí, él salió corriendo. Yo estaba en el umbral de la puerta cuando escuché el tiro. Fue inmediato. No fue por robo. ¿Cuántos individuos estaban según su hija? Dos individuos. ¿Uno que venía y se bajó del carro y otro que ya estaba dentro en la casa? Habían dos individuos entraron atrás de mi hija. Dos entraron. Uno, cuando yo llegué a media escalera, alcancé a ver, el uno ya había salido y el otro salía por encima del cuerpo de mi esposo. Salía como si nada. ¿Eso lo vio usted, pasar por encima? Por la espalda, sí. ¿Fue un solo tiro? ¿En dónde le dieron? Un solo tiro. Le dieron al lado derecho, aquí en el cuello. ¿Cayó enseguida? Él cayó completamente al piso. Yo bajé, salí corriendo a gritar que no les dejaran salir porque yo vi que estaban allí dentro de la orbe, dice yo. Salí gritando como loca. Llegaba al lado un vecino y el vecino salió a ayudarnos. Entró, mi marido estaba descompensado. O sea, usted lo primero que hizo fue salir a pedir que los cojan. Sí. Ni siquiera quedarse ayudando a su marido. ¿A usted le interesaba que los agarren? Que los agarren, eso quería, sí. Porque no vi sangre. No vi sangre, no le vi sangre en la camiseta. Enseguida. Sí, entonces yo quería que les cojan. Salí inmediatamente. ¿Él perdió el sentido enseguida? Lo único que me dijo cuando yo entré, estoy convencida que él me gritó, vengan que la van a matar, entre. Qué increíble. O sea, él se puso, estaba en posición fetal cuando yo lo vi bajar de la escalera. Cuando yo entré, ya estaba de frente y me decía, mi hija, llame al 911. Mi hija, no siento las piernas. Llegó el vecino y me dijo, se está muriendo. ¿Qué edad tenía el general Jorge Gabela? 56 años. ¿Qué contextura física tenía él? Como la mía. 3 veces Top Gun en la FAI. 3 veces Top Gun. ¿Qué es un Top Gun? Se hacía una competencia dentro de las Fuerzas Armadas de tiro, bombardeo, y que eran puntajes. Y el que sacaba mejor puntaje era el que llegaba a la eliminación. Esto fue de 19 de diciembre del 2010. Sí, ¿Hora, señora? La hora aproximada fueron las 2 de la mañana. Este es el crimen que Patricia Ochoa, viuda de Gabela, está pidiendo se aclare desde entonces insistentemente, y respecto a lo cual hasta ahora no logra respuestas satisfactorias, y ha encontrado lo que ella describió al principio de este programa como barbaridades de la justicia y de la policía. ¿A cuáles se refiere?
Lo veremos en la siguiente parte de esta entrevista, donde ella seguirá enfrentando, a riesgo de que yo pueda parecer cruel o insensible, preguntas a quemarropa. Las preguntas son, ahora a quemarropa, a una mujer que ha sido víctima de la justicia en el Ecuador, de la justicia que hemos denominado secuestrada, título que da origen a esta serie, y en el cual entrevisto no solo a juristas, sino a actores desde otro punto de vista, como en este caso la viuda del general Jorge Gabela, quien fue comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En la primera parte de nuestra conversación describió muy apretadamente cómo se cometió el asesinato. Entremos ahora a analizar cómo se procedió para hacer justicia. Su esposo logra vivir aproximadamente 10 días, muere el 29 de diciembre del 2010. Yo recuerdo que su hija, que está en Twitter, Anaí, ¿es Anaí? Anaís. 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 Anaís, ok, Anaís. Subió una grabación que yo reproduje, en la cual se escucha la conversación del jefe de Estado con usted cuando llama a darle el présame, 3 de diciembre del 2011, ¿es correcto? 3 de diciembre del 2011. Sí. Ya. Y él le dice que lamenta mucho el asalto de que ha sido objeto el general Gabela, y usted lo interrumpe enseguida. Sí, me acuerdo. Abruptamente y muy educadamente, y le dice palabras más, casa palabras no menos. hubo ningún asalto. En mi casa no se robaron nada, señor presidente, ni una sola aguja. Tengo que decirle que mi esposo fue perseguido, hubo órdenes desde arriba para que lo siguieran. Él me dijo que no iba a discutir conmigo, en ese momento, sí, correcto. pero luego como que bajó un poco el tono y le dije que realmente me dijo él que él había nombrado comandante general a mi esposo por su capacidad, por todo lo que le habían hablado de él como profesional. Señora, esta grabación es muy importante. Además por me dos dijo cosas. algo importante, que él iba a investigar el asesinato de mi esposo hasta las últimas consecuencias. Sí. Y es lo que espero hasta el día de hoy, que no viene. Ok, ahí hay dos cosas que quiero tocar. Uno, ¿por qué el presidente el jefe de Estado, tenía tan prematuramente una idea de que su esposo había sido objeto de un asalto? ¿Quién le dio esa información? ¿Cómo se formó ese criterio que usted rebate en esa conversación? Realmente creo que todo nace, no tengo idea si la policía, no tengo idea quién le dio esa información, o el ministro del Interior de ese entonces, el ministro Vera. Sí, realmente me confundió mucho meses después que sale el ministro Vera, junto con el señor fiscal que llevaba el caso, el comandante general de la policía, y el actual comandante general de la policía. Y él dice más barbaridades, entre ellas que mi esposo había salido a disparar a los delincuentes. ¿El actual comandante de la policía dice entonces? No, el ministro del Interior. Alfredo Vera. Alfredo Vera. ¿Ya? ¿Y? Sale a decir que mi esposo había salido a dispararle a los delincuentes, que había sido todo fuera de la casa, no dentro de la casa, a lo que salimos a la prensa. O sea, desde entonces las autoridades estaban siendo mal informadas. Sí. Estaban siendo inducidas a sacar una conclusión equivocada. Sí. Yo quiero pensar que las autoridades estaban siendo inducidas. Quiero pensar eso. Y no que estaban encubriendo a los autores del crimen. Yo quiero pensar eso. Quiero pensar que en el Ecuador todavía hay gente honesta que está en el poder. Lo otro, señora, de ese tema, esa grabación, ¿usted le graba al jefe de Estado? No. ¿Cómo capta esa conversación? Simple. Estábamos viviendo el asesinato de mi esposo. Desde el rato en que mi esposo lo asesinaron, lo hirieron, era todo un misterio. Lo llevamos al hospital y pedimos al ministro en esa época de seguridad recién nombrado, Homero Arellano, que nos ayude dándole seguridad a mi esposo, porque como él la había visto de frente a los individuos, temíamos que le vayan a asesinar en el hospital. Lógico, Luis Verdaza. que lo rematen. Entonces, iban policías, sí, y a los policías no les interesaba saber
Sí, nada. Lo que les interesaba saber era si mi marido hablaba, si mi marido caminaba en la sala de cuidados intensivos, en coma que estaba. Si recuperaba el sentido, Sí. que decía, increíble. Sí, Antes- eso es lo único que le interesaba. Entonces, luego de eso, la policía nos persiguió a nosotros. A los 6 días del asesinato de mi esposo, un carro con 4 policías. Llegó a la Plena Navidad, urbanización, 19 y 6, 27. llegaron, tomaron fotos y mi hija Nadis estaba en el estudio y vio que nos estaban tomando fotos. Salió y le tomó fotos a la placa del carro. Y luego pusimos la denuncia donde descubrimos que el carro había sido de inteligencia de la policía. Antes, una cosa, usted también dijo que antes del asesinato su esposo fue objeto de persecución. Sí. ¿Cómo lo sabe? Gente de la misma Fuerza Aérea que trabajaba en inteligencia lo llamaron a decirle que les habían dicho que le persigan. ¿Qué pasa cuando él llama a uno de ellos a preguntarle, usted llama? Le llamó Él llama al mismísimo jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, ¿Que era un al coronel? coronel Roberto Vargas Sierra. a decirle por qué Jefe, me persiguen. ¿Por qué me persiguen? La orden de mi esposo ya sabía de quién era la orden que le había dado. Y el Sí. coronel Roberto Vargas Sierra no niega que lo persiga. Nunca niega que sino lo han perseguido. que quiere hablar con él Se en otro queda momento. tranquilo. Al final de la grabación dicen, sí, mi general, yo le avisaré cuando me reúno con usted para hablar. Porque mi marido le ofrece que si quieren los documentos que él tiene acerca del DRUP, que están en internet, pero él le ofrece darle un cafecito en su casa y que vea todos los Y documentos esa que él tiene. persecución comienza a raíz de que su esposo cuestiona la compra de esos helicópteros. Yo voy mucho más allá. Mi esposo fue perseguido cuando fue comandante general de la Fuerza Aérea. ¿Por Sí, por los mismos generales de la Fuerza. razón? Sí. Habían generales que querían verle cualquier cosa y él lo denuncia en la asamblea. Para que no sea ascendido a comandante. No. O para que termine su ejercicio de comandante. Para que termine su ejercicio de comandante y que lo cambien. O sea, era una pugna de poder. Yo creo que Pero sí todo sabe lo que esto ellos dicen respecto a su esposo, ¿no? Que No. lo que pasa es que él patrocinaba otra firma de venta de helicópteros. Bueno, entonces, si mi marido patrocinaba eso, ¿por qué siempre mi marido, hasta por escrito, hay informes, y se lo dijo al presidente de la República 8 días antes de pedir su disponibilidad, que todas las compras las haga de gobierno a gobierno? Eso no hace un corrupto. Él era partidario de eso. Sí, siempre lo dijo. Y es verdad que recomendaba helicópteros franceses. Sí, pero no le gustó algo. Respecto a los helicópteros franceses. No a los helicópteros, a las personas que estaban atrás de los helicópteros franceses. Que representaban la negociación aquí. Sí. ¿Qué no les gustó? No lo puedo decir. Discúlpeme, pero no puedo decirlo porque no tengo las pruebas. Entiendo Es una eso. conversación entre la persona de los helicópteros franceses y mi esposo, y él me lo confesó a mí. Pero sí se los he dicho al comité ¿A qué comité? al comité interinstitucional formado por el señor presidente. Y más allá, Así se llama lo que al principio Comité dijeron que iba a ser una Interinstitucional. comisión de la verdad. es un comité interinstitucional. Y hay algo más. Hay una carta bien clara. El almirante Homer Varellano le escribió una carta al señor presidente. Es pública, ya en el CAL. El 8 de junio del 2008. ¿Qué es el CAL? El CAL en la asamblea. El Sí. comité no sé cuánto legislativo. Sí. Comité Esa- administrativo de la legislatura. Esa carta es pública ¿Ya? y ahí habla de lo que usted me acaba de decir, que no lo puedo decir en público porque no tengo pruebas. O sea, si alguien Con quiere... 3 documentos secretos. Sí, ustedes pueden ir a la asamblea y pedir esa carta, porque es pública ya. Lo cual aclara cuál era la posición de su marido respecto a compra de helicópteros. Sí. Que no era una pugna de generales que unos auspiciaban los indios y otros auspiciaban los franceses. No, Nunca. ni judíos ni nada. No era una pugna. A lo mejor era los otros quedarse para ver quiénes recibían la comisión. Señora, muere el general Jorge Gabela. La justicia comienza a operar. Dan con los autores materiales. Se demoran 3 meses en la sentencia. El caso No fue- se concreta en 18 meses. Y usted no se da por satisfecha. ¿Por qué? No, jamás me voy a dar por satisfecha. ¿Por qué? Jamás me voy a dar por satisfecha. Ahí están los criminales. Entonces tengo que decir, sí, ¿cómo es posible que la policía no haya hecho exámenes de parafina a todos los que estuvimos presentes ese día cuando sufrió el atentado mi esposo? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué la policía en el hospital no fue a retirar la ropa que la noche que llevaba del accidente atentado, mi esposo? su marido. ¿Por qué la policía, delante mío el señor fiscal le ordenó a un policía que haga la trayectoria de la bala? Jamás la hizo. Sí. Nosotros aparte hicimos
aparte con un grupo de amigos de mi esposo que saben de balística, y llegamos a la conclusión que la persona que le dispara a mi esposo es un zurdo. Sí, eso sí. Y estoy esperando. Mis abogados, cuando fue la sentencia, le preguntaron al que decían que era el que había disparado si era zurdo, y él respondió que no. Entonces quiero que ese comité que han hecho, sí, me aclare todas las dudas que tengo. Ya vamos a hablar de eso. Sí, acerca de eso. Será después de esta pausa. Y hay muchos más que la policía no investigó. El mismo fiscal, un día que fui a hablar con él, le dije, mire, los señores generales han declarado aquí en la FAE, aquí en la fiscalía, y están alterando la verdad, diciendo cosas en contra de mi esposo que no son. Dejemos para la próxima parte. Antes quiero hacer notar una cosa. Desde el principio, la señora Patricia Ochoa Bio de Gabela dejó hacer ver que no estaba completamente segura de que los criminales condenados y apresados por el asesinato de su marido sean ellos o sean todos los que están presos. Y acaba de entregar algunos elementos de juicio para aportar a su tesis. No le hicieron la prueba de parafina. Otros conocedores de balística creen que quien disparó fue un zurdo, y le preguntaron eso al que disparó y dice que él no es zurdo. No chequearon la ropa ensangrentada de su marido y lo fueron a retirar del hospital, entre otras cosas. ¿Cómo es posible que la justicia funcione así en este país y la investigación policial también? Más aún en un caso donde estaba involucrado un general de la República que este gobierno ascendió a comandante de las Fuerzas Armadas. Si eso ocurre con el general Jorge Gabela, dirá la gente, ¿qué le puede pasar a ciudadanos menos conocidos, no menos importantes, menos conocidos? Lo averiguaremos cuando prosigamos con otras preguntas. Ahora, ¿a qué manera? Esta es la tercera parte de una entrevista con preguntas ahora a quemarropa a la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Y tiene que ver con el asesinato de su esposo, general Jorge Gabela, quien fue comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 2007 hasta abril 2008. En las partes anteriores hemos muy sucintamente reconstruido cómo ocurrió el asesinato y luego repasado los primeros vacíos que hubo en la investigación hasta que se llega a la condena de los autores materiales, estando pendiente lo que ella reclama, autores intelectuales. Y a ella han dicho, señora, que acepte que este fue un caso de crimen común, es un crimen ordinario, no es ni siquiera un crimen del sector organizado, y peor, un tema de sicariato por intereses de otra índole. ¿Por qué no sea usted por satisfecha con la aclaración de que este es un crimen ordinario? Jamás. Jamás voy a permitir que me digan algo que yo sé, y estoy convencida, y con lo que sé últimamente, confirma más bien mis sospechas. No fue robo, no se llevaron nada, ¿de acuerdo? Sí. Se asustaron, bajó su marido, le dispararon y se fueron. ¿Por qué no? ¿Por qué no es creíble eso? Simple. ¿Qué hacía el hombre saliendo del estudio de mi casa pasando por encima del cuerpo de mi esposo? De un estudio. En un estudio, ¿qué puede encontrar? Si las cosas de valor no están en el estudio. ¿Ese individuo entró antes allí, ya estaba ahí, salió el momento del crimen? Entraron los dos juntos, y cuando estaba mi marido tendido en el piso, yo a la mitad de la escalera lo vi, que él salía por encima del cuerpo de mi esposo y salió como si nada. O sea, él fue dándome la seguramente espalda a buscar siempre. algo o husmear algo, no tuvo tiempo de llevárselo. Al estudio, así es. Yo estoy convencida. ¿Qué otros hechos han aparecido que usted le hacen creer que esto no fue un crimen ordinario? Cuando yo fui a hablar con el señor fiscal que llevaba la causa de mi esposo, ¿sí?, le dije, mire, se están diciendo mentiras, calumnias en contra de un muerto. Por ejemplo. Por ejemplo, que mi marido tenía una glosa de la Contraloría. Declaró eso un general. ¿Qué más? Dijeron que él había hecho los documentos que estaban pegados en la portada, que mi esposo les tomó fotos y los dejó en la asamblea, que eso era para darle la más cordial bienvenida porque era más antiguo y querían darle como referencia a mi esposo por ser más antiguo. ¿De qué más lo acusaban? Sí, pero lo triste es que el mismo general que dice eso, ¿sí?, que es por referencia, dice hace poco, después de yo dar una entrevista en un canal de televisión, que era porque mi marido sustraía documentos. Yo quiero ver los informes de ese general. ¿Dónde los puso que mi marido sustraía documentos? Tiene que haber una investigación. ¿Aseguró eso?
el general Alonso Espinosa Romero, que me sigue 3 juicios. Sí, por difamación. La esposa, 1. ¿Lo llamó usted a una confesión judicial? No, ellos me él llamaron... ¿La llamó usted? Primero una confesión judicial. ¿Y? Luego me pusieron 2 juicios civiles, 1 la esposa y 1 él, y un juicio penal el general. La acusan de difamación, de injurias. 1 de injurias calumniosas y no calumniosas, el penal, y 2 civiles por daño moral. Dicen que usted asegura que él está atrás del móvil del crimen, pero que cuando comenzó el juicio usted nunca se atrevió a decirlo de esa manera. ¿Usted lo dijo de alguna manera? Jamás. Yo siempre he dicho que se investigue. ¿No es insinuarlo una forma de decirlo, señora? ¿Y no le parece que si mi marido solo trabajó en la Fuerza Aérea y la gente que lo perseguía estaba dentro de la Fuerza Aérea, la que dio las órdenes están dentro de la Fuerza Aérea, ¿por qué no se investigó esa área y se dejó? Yo comprendo su dolor. No le puedo decir que siento siquiera, porque eso es imposible. Nadie podrá jamás ponerse en los zapatos de mi familia. Comprendo su dolor, pero eso da para ese tipo de insinuaciones si no tiene más que sospechas, conjeturas, pero ninguna evidencia firme. Documentos quedaron dentro de la Fuerza Aérea. ¿Qué dicen? Que mi marido, en su acta de entrega-recepción, dice rever actitudes de 2 generales de la Fuerza Aérea. El otro es Borges. No, del general Maya y general Espinosa. Maya. Sí, Maya, general Espinosa. Rever actitudes. Y eso le dejó para que investigue el señor general que quedó, general Rodrigo Borges. El general Borges, que es el que lo amenaza en la asamblea. ¿Cuando se cruzan? Sí. ¿Qué le dice? Ya vas a ver lo que te pasa, hijo de tal. Cuando se cruzan el uno con el otro. Sí. ¿Hay testigos de eso? Sí. Y fue también, ese es otro vacío que hay. Ese testigo fue y declaró. Esa persona estaba a menos de 1 metro de donde estaba sentado mi esposo en la asamblea. Okay. Y él escuchó, y él, más bien, le contestó al general Borges. En ese momento Borges estaba en servicio activo, ¿verdad? Sí, era comandante general de la Fuerza Aérea. Ya estaba en servicio pasivo. Sí. Ahora, estas disputas, diferencias, riñas, celos, encuentros, divergencias, lo que sea que se llame entre militares, es común. Ya sea por jerarquía, ya sea por competencia, ya sea por definiciones estratégicas, ya sea por intereses opuestos, si se quiere, en la compra de armamento, pero eso no da para pensar que sea motivación que lleve a un crimen. Bueno, yo siempre he pedido que me den las pruebas, sí, que no hay una mano negra tras del asesinato de mi esposo. Si hay tantos vacíos legales, si hay tanto que no se investigó, si hay tanto que ahora sé y que por decreto ejecutivo, porque ahora porque decreto ejecutivo nos quieren callar. ¿Cómo es eso? El señor presidente forma el comité interinstitucional con decreto ejecutivo, que solo él podrá informar a la familia y hacer público el informe. ¿Quiénes integran ese comité interinstitucional? Lo integra el ministro de Transparencia, ministro coordinador de Seguridad, ministra de Seguridad, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Culto, ministro del Interior, ministro de Defensa, todos del Estado. El Estado investiga el Estado. Sí. Claro, qué independencia de justicia. Ahora, una cosa más. ¿Cuándo se constituyó más o menos este comité? Sale en el registro oficial, como ustedes se podrán dar cuenta, el miércoles 17 de octubre del 2012, en registro oficial. ¿Antes de que condenen a los criminales? No, ya estaban condenados. ¿Por qué constituyen un comité si ya habían dado con los autores materiales del crimen? Bueno, yo hablé con el señor presidente. Yo creo que ahí yo tengo que darle mucho valor al presidente en cuanto a los documentos que yo le llevé, y también quiero ser muy respetuosa con el señor presidente. Jamás he repetido, solo se lo repetí al comité y en muchas cartas que le he escrito al presidente lo que él dijo ese día. Sí, no quiero cometer indiscreciones y por eso, por el respeto a la autoridad, prefiero callarme lo que él dijo ese día el 10 de julio del 2012, que me entrevisté con él. Pero ese gesto significa que él no se daba por satisfecho con el resultado de haber metido a la cárcel a los criminales. Que él creía en que usted merecía, por lo menos el beneficio de la duda, con los elementos que le había presentado, para averiguar algunas cosas más. Lo malo está en que conforme un comité donde los posibles sospechosos son juez y parte, o el Estado es juez y parte. Así es. ¿Ya produjo un informe ese comité? Realmente yo fui a hablar pedí una cita con el Ministerio de Justicia, con la máxima autoridad del Ministerio de Justicia. Me atendió la señora
la última vez que hablé con alguien del gobierno, con la señora Nadia Ruiz, doctora Nadia Ruiz. Y ella me dijo los primeros días de noviembre que el informe estaba listo. Noviembre del año pasado. 2013. Y que solo esperaban que en la agenda del señor presidente haya espacio para dar el dictamen de... El informe elaborado por ese comité. Por ese comité. Pero aquí tengo que rescatar algo de todo esto. ¿Sí? Contratan una consultora internacional, ¿sí? Para que haga las investigaciones. ¿Ese es el perito de la ONU? Es una consultora que trabaja para Brasil, Argentina, muchos países de Sudamérica y también creo que trabajan para las Naciones Unidas. Ahí está Roberto Mesa Niela. Sí, efectivamente. Él es el que por la consultora hace el peritaje y la investigación. Sí, él hace la investigación. ¿Y qué encuentra? No me pregunte a mí. No lo sabe. Nunca tuve acceso a nada. Lo único que obtuve fue indiscreciones de la gente del mismo comité. Entre ellas, por ejemplo, que una persona del comité me dijo, usted fue la persona que le entregó la grabación al presidente. Yo ya sabía porque ¿Cuál grabación? La grabación entre Roberto Vargas y mi esposo. La que hablamos hace un rato. Esa grabación se la habían entregado al presidente. Y este señor me dijo que si era yo la que le había entregado. Le dije, no, yo no le entregué la grabación al señor presidente. Pero yo ya estaba enterada de esta grabación porque el mismo 10 de julio del 2012, un asesor del señor presidente, Francisco Latorre, se presentó ese día conmigo, nos fue a dejar hasta el carro y él habló de esta grabación. Y este señor dijo que el presidente ya había judicializado esa grabación. Pero días después yo hablé con el secretario del presidente, el señor Leonardo Berresueta en esa época, y me dijo que la grabación no estaba judicializada. Realmente, como ustedes podrán darse cuenta, lo único que se ha creado con esto de que sí, no, es más incertidumbre, más incredulidad y el hecho de que no creo ni en la justicia ni en el Estado. Hay un informe de un comité interinstitucional desde noviembre del año pasado que no trasciende. Y según lo que dice Patricia Ochoa, viuda de Gabela, no ha tenido el presidente tiempo de considerar el informe de una comisión que él mismo pidió. Pero hay que preguntarle también si es que quiere hablar al perito que hizo el informe, que fue enviado a investigar, dada su pericia, otros casos importantes en Ecuador, el del caso Restrepo y el de un sargento coronel, subteniente coronel, a quien acusan de que se suicidó en Lago Agrio, noviembre de 2012, sí, ¿verdad? Y que según las investigaciones preliminares, no se suicidó. Tenía 2 tiros, un tiro en la frente, ese era, y además el señor era zurdo, y la pistola con la que aparentemente se victimó estaba en la mano derecha. Es decir, si hicieron un montaje, lo hicieron muy bien. Para que se vea todo lo que está sucediendo en el Ecuador, y la justicia no lo llega a desentrañar. Por eso, cuando prosigamos, haremos otras preguntas ahora a quemarropa sobre qué pasa en el caso del general Jorge Gabela con esta justicia secuestrada. Esta es la cuarta parte de una entrevista con preguntas ahora a quemarropa a una de las víctimas de la injusticia en el Ecuador, que es la viuda del general Jorge Gabela, de la Patricia Ochoa, viuda de Gabela, el excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Antes de proseguir con el enredo de un caso que usted quiere desenredar, yo creo que una parte de los televidentes estarán preguntando algunas cosas que usted les debe contestar. ¿No es su obsesión, su dolor, su indignación, su frustración lo que le lleva a todas estas conjeturas? No, definitivamente no. Es todo lo que ha habido alrededor del caso. ¿Usted no se molesta si alguien pide una prueba psiquiátrica suya? No, definitivamente no. Yo estuve dispuesta, y se lo dije a la señora ministra cuando empezó este comité, el comité interinstitucional, que me hagan la prueba del polígrafo. Para ver si era verdad lo que yo decía. Se adelantó de lo que le iba a preguntar. Sí, ¿Usted no tendría problemas en exponerse a un detector de mentiras? Sí, y no solo eso, sí, mi abogado, uno de mis abogados, el doctor Román, le dijo a la doctora Pesantes, a la doctora Pesantes le dijo, que por último, hagamos un careo
entre el señor Roberto Vargas, jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, y mi persona, de una casualidad que tuvimos en el Mall del Sol, donde él habló conmigo de ciertas cosas. El que no negó que sea verdad, así es. que estén persiguiendo al general Gabela mientras él había denunciado, después de que había anunciado lo de los helicópteros. Yo siempre he estado dispuesta a todo. ¿Usted pidió pruebas de polígrafo, detector de mentiras, sí, a los asesinos apresados? No, es prohibido pedir la prueba del polígrafo. No sabía. ¿Cómo así? No sé. O sea, los acusados de un crimen no pueden someterse a un polígrafo. Lo que yo sí pedí... ¿Y usted que es inocente sí puede someterse a un polígrafo? Yo lo que les pedí también, dispuesta? Que yo estaba dispuesta en cualquier momento, y que a las personas del comité que yo le había dicho que vayan a la de oficiales de la Fuerza Aérea, también lo sometan al polígrafo. O sea, usted no se ofende. Tengo conocimiento. ¿De qué duden de que usted esté bien de la cabeza o mal de la cabeza? Yo no. Ahora, ¿por qué ha sido una peripecia para usted llegar hasta aquí, en este tema de la investigación, hasta el final del asesinato de su marido? Si hay un comité institucional integrado, si hay un informe que se entregó en noviembre del año pasado, si nada menos que trajeron un perito de la ONU, de una consultora de Brasil, si el jefe de Estado aceptó muchos de sus argumentos y documentos, y lo único que ha pedido es que el resultado sea reservado y lo pueda informar él primero. ¿Usted qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Cómo es posible que un informe de peritos internacionales, ¿sí?, esté en las manos de un comité un año? ¿Eso no le dice nada? Casi un año, 10 meses. ¿A los ecuatorianos? ¿Su crimen no es el único que hay que investigar en este país, señora? ¿O el crimen de su marido, mejor dicho? Estoy convencida que hay muchos crímenes que hay que investigar a fondo. Aquí realmente, si hablan de investigación científica por parte de la policía, no existe. ¿Comparado con otros, la investigación ha ido rápido? No creo. Mi esposo va a tener 4 años de asesinado. Lo que me dieron a mí, y estoy convencida, sí. En las audiencias de juicio dicen asesinato. Hay una casación donde hablan de crimen organizado. ¿Ahí? Sí. ¿Las autoridades al responder el resultado de la casación? Aquí, sí, crimen organizado. Yo le pregunto al Estado, a los ecuatorianos, mi esposo no era guerrillero, mi esposo no era narcotraficante, mi esposo, el rato en que lo asesinaron, estaba dando asesorías en la UES, en la Universidad de Espíritu Santo. Sí. Y de paso, unas grabaciones de las cámaras de ellos que requirieron la policía permitieron dar con el vehículo. Así es. Sí. Entonces, yo no entiendo cómo en una audiencia de juicio un dictamen dice asesinato y en otras cosas me dan crimen organizado. ¿Quieren inducir a esa conclusión? Realmente, y todo el viacrucis que he sufrido yo. ¿Qué consiste en qué? ¿Quiénes la han pedir recibido? justicia. A ver, ¿a quiénes? Cuando ya, antes de hacer, primero, para que sea, solo faltaban días para que venza la causa, 1 año sin prisión, y ellos salían libres, los que estaban presos. Casi salen libres. Sí, casi salen libres por 1 año sin sentencia. Después fui a hablar, antes de la audiencia de juicio, fui a hablar con el señor ministro Serrano, ministro del Interior, y le entregué los documentos también, algunos documentos, me dijo que iba a investigar. 3 meses después, eso fue en marzo, y él me dijo, fue directo conmigo. El señor ministro del Interior me dijo, lo de su marido fue sicariato. No entiendo, todavía no entiendo. Todavía no lo comprendo por qué no dicen en algún lado de las audiencias de juicio nada de eso. Qué importante, o sea, tiene el criterio, la opinión de que fue crimen por paga, sicariato. 3 meses después voy a hablar con el mismo ministro de Justicia, del mismo ministro del Interior. Sí. Y él me dice que desgraciadamente no ha habido tiempo para investigar, que han estado muy ocupados. Luego de eso, que había un caso aquí en Saloma, creo, que les había llevado mucho tiempo investigando. Luego de eso estaba muy, ver que nadie me hacía caso de todas las dudas que yo tenía y nadie me las aclaraba, ni el fiscal, ni nadie. ¿La miran como loca? ¿Te siente que la miran a veces como loca? Nadie me hacía caso. Esta señora está desquiciada. No, se lo digo con todo respeto, importa, señora. ¿No? No me importa, porque lo que yo pido es justicia y no la he tenido. Lo que yo he tenido hasta ahora es revictimización. En cada paso que doy, me ofenden hasta las autoridades del Estado. La ofenden. ¿Con actitudes como qué? Por ejemplo, palabras como qué? Como ministros diciéndome, fue en este gobierno que ya descubrimos a los autores materiales de su esposo. Triste, señor.
triste. Como diciendo, usted todavía quiere más, señora. Un poco lo que le ¿Y preguntaba sabe lo hace que un le rato. respondí? ¿Sabe lo que le respondí? Y no le gustó. Pero fue en este gobierno, señor ministro, que mi marido denunció su persecución en plena asamblea. Fue en este gobierno que mi marido fue amenazado en plena asamblea. Fue en este gobierno que a mi marido lo asesinaron. Y no tuvo protección cuando debía haberla tenido por las circunstancias que vivía. Ahora, yo puedo entender de dónde saca fuerzas usted para eso. No sé de dónde Del saca... dolor. Sí, no sé de dónde... Y del amor, señora. Usted amó a su marido y se nota entrañablemente. Le conocí cuando tenía 17 años y él tenía 27 años. Yo lo puedo sentir, señora. Entonces, no le pregunto de dónde sacó fuerzas usted. Le pregunto de dónde saca plata. Esto cuesta, señora. ¿Cómo atiende la demanda de un juicio de este tipo? Mi esposo dejó un terreno en Durán que tuve que darle a cambio a mi abogado, que lleva los juicios, que me sigue el general Espinosa y la esposa. Vendí al comandante general actual de la policía, le vendí un terreno en Manta, que fueron $16,000. El abogado de la UES, que sigue el caso desde que empezó, no me cobra nada, solo lo hace porque fue compañero de la universidad de mi esposo, el doctor Tito Quintero. Qué bien. Y tengo que ser sincera, al abogado Román le paga una hermana de mi esposo. Qué bien. Yo no tengo. Gracias por contarlo, porque es muy importante. Y otra cosa que la gente se preguntará, ¿quién está atrás de la viuda de Jorge Gabela? Aparte de su espíritu, su motivación, su valentía, su arrojo, su dolor y su amor. Esto cuesta plata, ¿verdad? Ya lo saben. Es muy importante que quienes son víctimas de la injusticia en este país, y por eso en parte hemos hecho esta entrevista, aprendan y crezcan con este ejemplo. ¿Ya? Es decir, venzan el miedo para poder llegar a la verdad. Cuando volvamos a la parte final, las últimas preguntas ahora a quemarropa, sobre un caso que todavía no está aclarado, y lo que es peor, según Patricia Ochoa, viuda de Gabela, puede no haberse hecho justicia de todo por completo tampoco. Esta es la quinta parte final de una entrevista con preguntas ahora a quemarropa a una mujer que reclama justicia en el Ecuador porque ha demostrado a lo largo de los 40 minutos precedentes, con argumentos y documentos, que a su juicio no se ha hecho por completo, habiendo el riesgo de que tampoco se haya hecho incluso en absoluto. Yo no tengo claro cuántas veces se reunió usted con el presidente. ¿Una sola vez le dio audiencia en julio 10 del 2012? Sí, efectivamente. Esa fue la única vez que yo le entregué la documentación. Él derivó para que el subsecretario, el señor Leonardo Berresueta, recepte todos los documentos. Esa reunión no fue solo él. Estuvo el ministro coordinador, el señor almirante Arellano, estuvo el ministro del Interior, el doctor Serrano, estuvo el ministro de Defensa de ese entonces, Miguel Carvajal, estuvo la ministra de Justicia, la señora Joana Pesantes, el secretario, y no me acuerdo quién más estuvo, pero creo que también estuvo el señor Francisco Latorre, que fue el que nos dejó hasta el carro. ¿Cuánto tiempo duró esa audiencia con el jefe de Estado? Bueno, yo creo que sí duró aproximadamente unos 45 minutos. Ok. Julio 10, 2012. Sí. ¿Cuánto tiempo después se constituye el Comité Interinstitucional para investigar esto? Se constituye exactamente por decreto ejecutivo, miércoles 17 de octubre del 2012. 3 meses después. Sí. Un año después tienen el informe. Sí, un año después. Y han pasado casi otro año sin que se conozca el informe. El informe, así es. Y el dolor latente de la familia. ¿Usted se va a dar por satisfecha, sea cual fuera el resultado del informe? Como siempre se los he dicho, y lo he dicho públicamente, si era delincuencia común, yo quiero que me den muestras de la delincuencia común. Sí. Yo no quiero que me digan, como lo que me han dado ahora, unas audiencias de juicio, ¿sí?, sin hacer peritajes, sin haber hecho cosas elementales en una investigación. Pero que es una consultora internacional la que va a dar ese informe, es un Así experto es. internacional. Y usted, y aún así no está dispuesta a convencerse si es que no coincide con su tesis. Si a mí me dan el informe de la consultora internacional firmada por Roberto Mesa Neila,
lo acepto, ¿sí? Porque es, como le dije desde un principio, es lo único que en ese comité, ¿sí?, era independiente, ¿sí? Pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a creer en un informe que no firme el señor Roberto Mesa Neila si es que me entero por Facebook de una carta abierta al ministro del Interior? ¿De quién? De Roberto Mesa, de la consultora al ministro del Interior. ¿Diciendo? Donde hay un párrafo referente al caso de mi esposo, caso Gabela. ¿Qué dice? En realidad es para el caso del subteniente coronel, ¿ya? Pero hay un párrafo bastante grande donde dice que durante la investigación, cuando ellos estaban investigando, ¿sí?, los representantes de los ministros que estaban en la investigación con estos peritos, ellos dijeron que no se toquen temas sensibles, ni las adquisiciones ni de adquisiciones. A más de eso... Eso está en una carta que publicó en Facebook él. Sí. Es decir, a él le pusieron... De la consultoría. De la consultora, gracias por la aclaración. Es decir, a él le pusieron, a la consultora le pusieron invitaciones para la investigación. Es decir, hasta aquí nomás pueden llegar, en temas sensibles... Sí. No meterse. Entonces no es confiable, el informe tampoco, para mí. Más aún, en mayo, ahí mismo dicen ese mismo, en otras palabras, pocas menos, más, es que en mayo se reúne con los nuevos ministros, mayo del 2014, en una videoconferencia para darles el informe, el señor Roberto Mesa Neila. ¿Sí? En esta conferencia le piden omitir del informe final más de 35 hojas del informe final. No puedo creer. Entonces, ¿cómo sabe usted eso? Porque está en Facebook. ¿Eso también? Eso está en Facebook, en el párrafo que le estoy diciendo. Qué increíble. ¿Sí? ¿Cómo voy a creer? ¿Sí? Cuando a mí me habló la doctora del Ministerio de Justicia, la doctora Ruiz, me habla que el informe ya lo tienen listo y que solo esperaban la agenda del presidente. Señora, descubrir a quienes mandaron a matar a su marido no se lo va a devolver. ¿De qué le sirve? Darle tranquilidad a mi familia y a mi hija. Una paz psicológica. El hecho de que atenten contra la vida de su esposo y que hayan tomado a un hijo suyo, a una hija, para poder introducirse. Mi hija siente sentimientos de culpa. Dice que si ella no hubiese metido, ella no hubiese salido esa noche, su padre todavía estuviera vivo. Qué interesante. ¿Usted es católica? Simplemente, sí. ¿Te cree en Dios? Sí, mucho. ¿No es mejor dejar esto en este momento al de arriba? Yo pienso que Dios, todo el mundo va a tener esa justicia divina, la tenemos todos. Pero yo, ¿qué ejemplo le puedo dejar a mis hijos, a los ecuatorianos, si no pido la justicia? ¿Cuándo va a descansar usted? ¿Cuándo va a parar? Cuando me den las pruebas reales, ¿sí? Y que me digan por qué hay cada documento y por qué existe cada documento y por qué no se hizo tal o cual pericia. Solo en ese momento, cuando me den pruebas tangibles, que es lo que pido. Y lo único que yo creo es en el peritaje de la Auditoría Internacional. A pesar de las limitaciones que la propia consultora ha señalado en ese informe de Facebook que le pusieron para investigar, no tocando temas sensibles y que han pedido eliminar 35 hojas, ¿usted está dispuesta a creer en eso? A pesar de eso. ¿Sabe por qué? Porque mientras se investigaba, gente de la misma Fuerza Aérea llamó a mi casa y estaban gente del gobierno, representantes de los ministros, y escucharon que a esa persona le habían ordenado a cierta gente de inteligencia que les enseñe dónde vivía el general Gabela. Ok. Algo que le quede por decir. El viacrucis que he seguido para obtener justicia que no llega a la familia Gabela. Esa justicia que todos anhelamos y que tenemos derecho. Esa justicia que pensé antes de que suceda lo de mi esposo. Todos los ecuatorianos teníamos derecho, pero que veo que en algunos casos no existe, no llega o es demasiado larga. Siempre he pensado que la justicia tardía no es justicia. El viacrucis que llevo hablando con AOB personas, hablé hasta con el fiscal general de la Nación, el señor Galo Chiriboga, el 20 de febrero del 2014. Recién. Sí. Después de las entrevistas que él salió diciendo que habían encontrado la pistola con que habían disparado a mi esposo, que por cierto ha sido un equívoco, que él estaba mal informado. Realmente él me prometió, yo le exigí, tengo que ser sincera,
a veces soy muy inoportuna, dura. No. Y le exigí al señor fiscal, no le pedí, le exigí que según el artículo 195 de la Constitución, él como fiscal general estaba en la obligación de pedir el informe al comité. Pero él opinó ya que eso era producto del crimen común. Mejor dicho, perdón, el crimen organizado por la característica del arma que habían encontrado. Del crimen, según él, era del crimen común, por las características, porque habían encontrado en una banda, pero realmente cuando hablé con él el 20 de febrero, él se disculpó diciendo que había estado mal informado y que el arma jamás se había encontrado. Okay. Él había estado mal informado. ¿Le quedan entonces lo que yo pido, esperanzas a usted? Lo que pido es, ¿cómo voy a estar tranquila si al mismo fiscal general le pido ese día que pide ese documento y él me promete que ese mismo día iba a hacer la petición y mandarme copia del documento? Hasta el día de hoy espero el documento. ¿Cuál documento? El documento exigiendo al comité que le entreguen el informe de los peritos. Gracias por su tiempo, por su presencia, por su valor, por su memoria. Esto es nada más un apretado síntesis de un caso en donde la justicia está en deuda con una ciudadana en el Ecuador, con un general de la República y con una familia. No el único, no el último, no el peor. Recuerden el de Fausto Valdivieso, en donde dieron con los criminales y luego hallaron que eran inocentes. Y respecto al cual ha dicho el ministro del Interior insinuaciones sobre su segunda esposa, sin ningún sustento, que luego no ha querido comprobar. Y recuerdan también el de Blanca Calva Vega, coordinadora de los casos que le derivaban de Carondelet al Hospital Eugenio Espejo, quien estuvo, por desgracia, el julio 23 del 2012 en un hotel en Loja, en donde se alojaron 2 sujetos que asaltaron un blindado. Un año después, en agosto de 2013, la meten presa a ella, acusada de ser parte del asalto. Sin ningún tipo de pruebas, la condenan a 25 años de cárcel. Cumple 5 meses. Gracias a una apelación y a un recurso de nulidad, y de que todavía hay jueces valientes como el doctor Leonardo Bravo, del presidente de la Sala Penal, sale en libertad. Y este doctor Leonardo Bravo, después de un tema que denunció el periodista Ramiro Cueva en Loja, pide que se enjuicie a jueces y fiscales que metieron 5 meses presa a una inocente, que figuró un tiempo en la lista de los más buscados en Loja, y nunca hallaron, a pesar de que subió sus datos a Facebook, a LinkedIn y todo lo demás. Y hasta ahora ni una multa le ponen a esos fiscales y a esos jueces. Caso Gabela, caso Valdivieso, caso Blanca Calva. ¿Cuántos más? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? En este país hay una justicia secuestrada que tiene nuevas caras y nuevos edificios, pero los mismos viejos vicios. Y hasta que eso no cambie, seguiremos preguntando, ahora, ¿a qué marrón?